Lo que vamos a ver en esta sección es justamente la sintaxis que se va a utilizar en la materia para pasaje de mensaje sincrónico, que está derivada de lo que es el lenguaje CSP. ¿Bien? CSP fue desarrollado, descrito por Howard en 1978. Fue uno de los desarrollos fundamentales en lo que es la programación concurrente. ¿Bien? Más allá de que no es un lenguaje real que se puede utilizar, es como una descripción que se hizo de cómo debería funcionar justamente el tipo de comunicación de pasaje-mensaje sincrónico en particular. Después hubo muchos lenguajes que se basaron o basaron parte de su funcionamiento en este lenguaje CSP. Entre esos lenguajes, el que más nos interesa a nosotros justamente es Ada, que lo vamos a ver más adelante con lo que es Rendezvous, que cierto tipo de comunicación y sincronización la hace justamente basándose en lo que fue descrito en CSP. Bien, le agrega de alguna manera la parte de bidireccionalidad de la comunicación, pero sí la forma de sincronizarse sobre todo se basa en lo desarrollado por Howard en esta descripción que hizo de CSP. Básicamente la idea que introduce Howard con este lenguaje CSP, con esta herramienta CSP, es la de utilizar pasaje de mensaje sincrónico como medio de comunicación, agregándole o sumándole a esto la comunicación guardada. Bien, de alguna forma tratar de hacer algún tipo de sincronización a través de esta comunicación guardada. Bien, generando de esta manera un pasaje de mensaje con espera selectiva. Bien, o sea, de alguna manera nos va a permitir quedarnos esperando poder recibir, por ejemplo, mensajes de distintos tipos de canales o de distintos canales, dependiendo las condiciones en las que está el proceso y las condiciones en que están los mensajes que a uno le van enviando. Los canales, obviamente, como estamos trabajando con pasaje de mensaje sincrónico, los canales son de tipo link, bien, y son obviamente también half double, o sea, las comunicaciones van a ir en una sola dirección. Y una de las características que va a tener, que lo diferencia de alguna manera con lo que vimos recién o anteriormente del pasaje, del concepto de pasaje-mensaje sincrónico en general, es que los canales no van a tener que ser declarados. Bien, la forma de comunicarse acá es de nombrar al proceso con el cual me quiero comunicar. Bien, no tener que usar una estructura canal, no tener que definir los canales, no tener una estructura extra, sino únicamente uno dice con quién se quiere comunicar y obviamente si le está enviando o recibiendo un mensaje. Bien, después lo otro sigue siendo lo mismo, siguen siendo links directos, bien, no mailbox, y la comunicación al canal sigue siendo de una sola dirección. En principio, para poder hacer justamente la comunicación entre dos procesos, necesitamos, igual que siempre, alguna sentencia que sea para el envío y otra sentencia que sea para la recepción. Bien, acá, en vez de tener llamados a funciones y cosas por el estilo, lo que tenemos son esos símbolos que figuran en el cuarto punto. Bien, cuando uno lo que quiere hacer es una recepción, lo que se utiliza es el signo de pregunta. Cuando uno lo que quiere hacer es un envío, lo que se utiliza es el signo de admiración. Bien, son las dos, llamémosle sentencias, que nos van a indicar de alguna manera si estamos enviando o recibiendo un mensaje. Bien, ¿cómo es la sintaxis? Digamos, en un ejemplo que ponemos acá abajo, tenemos que nombrar, así sea envío o recepción, tenemos que nombrar el proceso con el cual uno se quiere comunicar. Bien, tiene que indicar con el signo de pregunta o de admiración si es una recepción o si es un envío, y luego básicamente lo que va a ir es el mensaje. Bien, para que la comunicación realmente se establezca, se realice, ambos procesos tienen que llegar a ese punto. Bien, tiene que coincidir que el proceso al cual yo le estoy enviando información esté preparado para recibir una información de mí. Bien, y no de otro proceso, porque si no ahí nunca se va a dar la comunicación. Bien, y obviamente también después va a tener que coincidir el tipo de mensaje que estoy enviando con el que está recibiendo, o sea, la cantidad de datos que estoy enviando en el mensaje, el tipo de cada uno de esos datos y demás.
Cuando los dos llegaron a ese punto, se establece la comunicación, y cuando dicha comunicación es terminada, o sea, cuando el proceso que tiene que recibir el dato termina de hacer la recepción del mensaje, los dos procesos continúan con su trabajo, igual que veíamos con lo que sería pasaje-mensaje sincrónico como un concepto general. Acá lo que estamos mostrando es la sintaxis completa de lo que sería la comunicación entre dos procesos, o sea, tanto para el envío como la recepción. En la primera línea lo que mostramos es la sintaxis para hacer un envío, ¿bien? Para lo que antes era el SYN-SEND, bueno, ahora de esta va a ser la manera en que se va a hacer, ¿bien? Nombramos al proceso destino, hago una aclaración ahí, obviamente que si el proceso destino fuese un cliente dentro de un arreglo de clientes, no se puede nombrar únicamente el nombre del arreglo, es el arreglo en una posición particular. Tenemos que indicar cuál es el proceso cliente en particular que vamos a utilizar. Bien, a quién le queremos enviar algo. Entonces en ese caso sería, por ejemplo, cliente en la posición 1, 2, 5, lo que sea. Bien. Entonces, indicamos el proceso destino, ponemos el signo de admiración indicando que es un envío, y acá a la derecha de ese signo de admiración está lo que sería el mensaje en sí. ¿Bien? Fíjense que acá incluimos lo que ahí se menciona como un port. ¿Bien? Un port, al fin y al cabo, es una etiqueta. Es una etiqueta que nos va a permitir diferenciar entre dos mensajes que vienen del mismo proceso fuente y que van hacia el mismo proceso destino. ¿Bien? Entonces, en el destino, uno puede, con esa etiqueta, con ese port, saber qué tipo de mensaje es el que está, el que uno, mejor dicho, quiere recibir. Bien, supónganse que, como vamos a ver más adelante, supónganse que tenemos clientes y servidores. Los clientes tienen que pedirle a un servidor utilizar un recurso y después tienen que indicarle a través de otro mensaje que terminaron de usar ese recurso. El proceso que envía y el que recibe es el mismo. El que envía siempre es el cliente, el que recibe el dato siempre es el mensaje, siempre es el servidor. Pero la forma en que tiene que actuar el servidor con cada uno de esos pedidos es diferente. Si es una devolución, sí o sí puede aceptar ese pedido, recibirlo. Si fuese un pedido de que quiere usar un recurso, podría o no aceptarlo dependiendo si hay recursos libres. ¿Bien? Entonces, antes de recibir el mensaje, necesita saber cuál de los dos tipos es. La única manera de saber eso es justamente a través de la etiqueta. Entonces yo puedo decir como receptor, yo en este momento únicamente quiero recibir un dato con tal etiqueta. ¿Bien? Entonces para eso es que se utiliza el port. Además de que se puede utilizar para legibilidad también, para que quede más claro qué es lo que uno está haciendo. Ese port no es obligatorio, puede no estar. Pero si está, tiene que estar en los dos. O sea, no puede en el envío estar y en la recepción no, o al revés, porque ya se considerarían etiquetas diferentes. Y el conjunto de E1, 2N son los elementos que van a formar parte de ese mensaje que estoy tratando de enviar. Lo que tenemos en esa segunda línea es lo que sería la sintaxis para una recepción. ¿Bien? Nombramos al proceso fuente, al proceso que nos va a hacer el envío, de quien vamos a esperar el mensaje. Indicamos con el signo de pregunta que es una recepción. Nuevamente tenemos la etiqueta, el port, que nos va a permitir diferenciar distintos tipos de mensajes que nos puede llegar del mismo proceso origen o fuente. Y de x1 y xn, de x1 hasta xn van a ser las variables donde voy a poner los campos que forman parte del mensaje que voy a recibir. Bien. Acá tenemos una pequeña diferencia con lo que es en el envío. Bien. Desde cuando estamos nombrando al proceso con el cual nos comunicamos. Bien. Si cuando yo tenía que hacer un envío, se lo tenía que enviar a un proceso de un arreglo, bien, supónganse que tenemos un arreglo de procesos cliente, yo le tenía que nombrar a un proceso cliente en particular, bien, era el arreglo cliente en una posición en particular. No podía enviárselo a todos o a cualquiera de los procesos pertenecientes a arreglo. Tenía que enviárselo a uno en particular. En el caso de la recepción, en el mismo sentido que hablamos recién, si yo tuviese que recibir de un proceso cliente en el cual tenemos un arreglo de clientes, yo podría tener que recibir de uno en particular,
bien, y en ese caso obviamente voy a nombrar a cliente en la posición X, bien, o podría ser que yo pueda recibir de cualquiera de esos procesos clientes. Por ejemplo, si tenemos un cliente servidor, el servidor podría recibir pedidos de cualquiera de los clientes, bien. Entonces, para eso, y únicamente nos sirve en la recepción, no en el envío, solo en la recepción, podemos usar el comodín, que sería el asterisco, bien. Y obviamente cuando hacemos referencia a que son procesos que están en un arreglo, bien. En ese caso, en el ejemplo que estábamos dando recién de los clientes, yo podría poner que quiero recibir de cliente y en vez de poner una posición en particular de ese arreglo, pongo el asterisco, bien. Y eso me va a significar que voy a recibir de cualquiera de esos procesos clientes, obviamente que coincida el port y todo lo demás, ¿no? Pero que voy a poder recibir de cualquiera de los clientes. Tengamos en cuenta que al usar el comodín no se va a respetar ningún orden entre los llamados de los distintos procesos que forman ese arreglo. Bien, si hubiese más de un proceso en ese arreglo que está enviando un mensaje, el receptor va a recibir cualquiera de ellos. No va a haber ningún orden ni ninguna prioridad de uno respecto a otro. Bien. Para que dos procesos se puedan realmente comunicar, como ya mencionamos en la transparencia anterior, ambos procesos tienen que poner las sentencias de manera que hagan matching. Bien. El proceso que envía tiene que nombrar al proceso receptor y poner un determinado port o nada, bien, y el mensaje. El que va a recibir tiene que coincidir que ponga como proceso fuente al que realmente le está enviando el dato, que el port coincida. Si el port del envío y la recepción no coinciden, no va a hacerse matching. Si uno tiene un port y el otro no va a haber matching, van a ser dos mensajes distintos. ¿Bien? Y obviamente va a tener que coincidir también la cantidad de elementos que se están enviando con la cantidad de elementos que se están recibiendo en el caso de la recepción. Cuando estos dos se cumplen todas estas condiciones para que hagan matching, bueno, cuando los dos procesos llegan a la sentencia correspondiente, ahí se va a hacer la comunicación y cuando termina de hacerse la recepción, ahí los dos se liberan para que cada uno pueda continuar con su trabajo. En este caso tenemos un ejemplo muy sencillo en el cual lo que tenemos es dos procesos, o este y este, ¿bien? Y que en el medio vamos a tener otro proceso llamado copiar que me va a permitir traspasar elementos de un proceso a otro. ¿Bien? Esta comunicación obviamente de entrada podría ser directa entre el proceso oeste y este, donde el proceso oeste genera un dato y se lo envía directamente al proceso oeste, pero acá lo que tenemos es un proceso intermedio que nos va a ser como una especie de buffer, en este caso, para un único elemento. ¿Bien? Es más que nada para ver la sintaxis, no por otra cosa. Lo que tenemos acá entonces es un proceso oeste que va a generar continuamente caracteres, en este caso, se los va a pasar al proceso copiar. Bien, fíjense que ahí el proceso oeste lo que hace es nombrar al proceso intermedio, copiar, indica que va a ser un envío con el signo de admiración y lo que hace es pasar como mensaje el carácter generado. Fíjense que en este caso, como hay un solo tipo de comunicación entre esos dos procesos en esa dirección, no pusimos port porque no es necesario. ¿Qué es lo que hace el proceso copiar? Recibe del proceso oeste con el signo de interrogación, que es la recepción justamente, y lo pone en una variable C al carácter que el otro proceso le manda. Inmediatamente lo que hace, ni bien recibe el dato, es enviárselo al otro proceso, al este. Bien, el proceso este lo que hace es justamente recibir el dato y, por ejemplo, no sé, imprimirlo, consumirlo, de alguna manera utilizar ese dato. Bien. Entonces ahí vemos que después de hacer la recepción, lo primero que hace el proceso copiar es enviar ese dato que llegó al proceso este. Este proceso copiar lo único que hace es como una especie de puente entre ambos procesos de los extremos. Bien. Fíjense en este caso, otra de las cosas a tener en cuenta también es que en ningún momento acá hemos declarado canales. Bien, recuerden acá en pasaje mensajes sincrónicos utilizando la sintaxis SCP, los canales no se declaran. No existe esa estructura, directamente la comunicación se hace nombrando al proceso con el cual me comunico. Acá lo que vamos a ver es un ejemplo básico
donde vamos a utilizar, entre otras cosas, el comodín en la recepción. ¿Bien? Es un ejemplo en el cual tenemos varios procesos clientes, tenemos un arreglo de procesos clientes que llaman a un proceso servidor llamado MCD, que sería máximo común divisor, que lo llaman enviándole dos valores, y el servidor lo que tiene que hacer es sacar el máximo común divisor de ambos valores, entre ambos valores, perdón, y devolvérselo al cliente correspondiente. Bien. En la parte inferior vemos cuál es el pedacito del código donde los clientes harían este llamado. Vemos que estamos utilizando dos ports, dos etiquetas, uno para el envío que hace el cliente al máximo común divisor, enviándole los datos, los parámetros que van a necesitar para hacer el cálculo, y otro port diferente es para el envío que hace el servidor al cliente, enviándole el resultado o el justamente máximo común divisor de esos dos valores que le mandó. Bien. Estos ports los estamos utilizando nada más que para mayor calidad del código. Realmente no son necesarios porque como las dos comunicaciones que se hacen, los dos tipos distintos de comunicación que se hacen, son en sentidos diferentes, uno va del cliente al servidor y otro del servidor al cliente, no habría forma de confundirse entre dos mensajes, ¿bien? De no saber cuál de los dos tipos de mensajes están intentando recibir, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace los clientes? Dijimos entonces que primero le manda los valores y luego se queda esperando recibir un resultado justamente con el port resultados. Bien. ¿Qué es lo que hace el proceso servidor, el máximo común divisor? Continuamente, obviamente, va a estar infinitamente recibiendo y atendiendo estos pedidos. Lo primero que va a hacer es recibir de cualquier cliente, ahí es donde estamos usando el comodín, los parámetros, o sea, los valores de los cuales tiene que sacar el máximo común divisor. Bien. Además de esos dos valores, lo que recibe también como parámetro es el identificador del cliente que le está haciendo ese pedido. ¿Por qué? Porque después le tiene que contestar a ese cliente en particular y no a cualquiera. ¿Bien? Entonces necesita saber a quién contestarle. ¿Qué es lo que hace una vez que recibió los datos? Ahí la comunicación terminó. Bien, ya el cliente a partir de ese momento pasa a la siguiente instrucción, que es quedarse esperando el resultado. Bien. ¿Qué es lo que hace entonces el servidor? Calcula el máximo común divisor entre ambos números x e y. Bien. Lo que estamos usando en ese caso es nada más que una estructura de control. ¿Se acuerdan el do de múltiples alternativas? Bueno, es lo que estamos usando. Tenemos dos opciones. Mientras el valor de x e y no sean iguales, ese do va a continuar trabajando. Bien, entonces si x es mayor que y, lo que hace es restarle a x, que es el mayor, el valor de y. Bien. Si el que es mayor es y, entonces a y le resta el valor de x. Bien. Y esto lo va haciendo hasta que se van achicando obviamente los dos números, hasta que los dos toman el mismo valor. Ese justamente va a ser el máximo común divisor entre ambos números. Una vez que logrado el servidor calcular ese valor, lo que hace es devolverle al cliente que hizo ese pedido el resultado. Obviamente el resultado está en cualquiera de las dos variables, x o y, las dos van a ser iguales, por lo tanto el resultado podemos enviar cualquiera de las dos variables. Bien. Acá estamos suponiendo que los valores que estamos enviándole siempre son mayores que 0. Bien. Y con esto ya el servidor terminó. Una vez que le envió el resultado a ese cliente en particular, vuelve a iterar esperando a que le llegue un nuevo pedido y lo va a atender. Hasta ahora lo único que vimos que podemos hacer es enviar un mensaje a través del envío, que acá es el signo de admiración, y recibir del otro lado el mensaje con el signo de pregunta. Bien, ambas operaciones son bloqueantes. Y esto lo que va a hacer es nos va a limitar bastante lo que podemos hacer. Además, teniendo en cuenta que también los canales son punto a punto, ¿bien? Lo cual también nos genera un inconveniente más. ¿Bien? Entonces vamos a tener problemas, por ejemplo, si hay un proceso que pudiese recibir más de un pedido, ¿bien? ¿Bien? Por distintos ports, por distintos tipos de procesos. Supongamos que tenemos el proceso A, el proceso B, el proceso C
no es un arreglo, son tres procesos diferentes que hacen distinto trabajo. Tenemos un servidor que puede atender distintos pedidos, dependiendo de quién de todos esos sea. Bien. ¿Cómo hace ese servidor para poder esperar un pedido del proceso A o bien un pedido del proceso B o de un proceso C? No puede. Tiene que estar esperando en una recepción en particular. Bien. Lo más que habíamos logrado es que si todos pertenecen a un arreglo, poder poner un comodín. Pero en ese caso también todos tendrían que ser el mismo pedido. Bien. Entonces, estamos bastante limitados. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un buffer, como habíamos mencionado cuando hablábamos de pasaje mensaje sincrónico en general, que muchas de las cosas que íbamos a necesitar resolver íbamos a necesitar implementar un buffer en el medio, o un administrador, un coordinador, algo. ¿Bien? Bueno, ¿qué ocurriría en este caso? Nosotros tenemos el proceso que tiene que enviarle datos a ese buffer. ¿Bien? No siempre puede realmente enviarlo, o mejor dicho, no siempre el proceso buffer va a poder recibirlo, porque si el buffer está lleno, no puede recibir ese carácter extra o ese elemento extra para agregarlo porque está lleno. Por el otro lado, ¿cómo hacemos para que al mismo tiempo pueda o estar atendiendo un pedido de alguien que quiere dejar algo en el buffer o estar atendiendo un pedido de alguien que quiere tomar algo del buffer? ¿Bien? ¿O cómo hago para decidir? Recibí un valor del productor. ¿En qué momento se lo envío al consumidor? Si se lo envío ni bien lo recibí, estamos en ese buffer que vimos recién, que no servía de nada más que como un puente. No sería un buffer de tamaño K, sino que sería un buffer de tamaño 1, que no me serviría de mucho. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta lo que vimos hasta ahora, este buffer genérico de K elementos con distintos procesos que pueden tomar o dejar datos de ahí, no lo podemos resolver. ¿Bien? Vamos a tener que tener alguna herramienta un poquito más potente que nos permita realizar ese tipo de operaciones o de procesos. Justamente lo que vamos a hacer ahora es agregar esa comunicación guardada que habíamos mencionado en un principio, que era lo que unía justamente CCP, lo que hacía era unir pasaje-mensaje sincrónico con comunicación guardada. ¿Bien? Y eso es lo que le daba potencia a lo que sería este lenguaje. ¿Bien? Entonces vamos a poder agregar eso, que justamente lo que me va a permitir es implementar este tipo de procesos en los cuales puedo estar recibiendo distintos pedidos, que algunos de ellos los voy a poder atender y otros no, dependiendo de condiciones internas, o voy a poder recibir pedidos de distintos procesos sin saber el orden en que se va a hacer cada cosa. Bien, entonces estar preparado para decir, bueno, de acuerdo a las condiciones actuales del proceso en este momento y de acuerdo a los pedidos que en este momento se han hecho, yo decido qué es lo que decido, se va a decidir internamente o en forma determinística, no determinística, se va a poder decidir cuál de todas esas opciones es la que se toma en un momento, sin necesidad de quedarme dormido en una, por ejemplo, recepción, que no se puede hacer porque no se dan las condiciones, y sin embargo había otra recepción que sí se podría haber hecho y se podría continuar trabajando. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, para evitar esos bloqueos innecesarios, cuando en realidad podrías avanzar en otra cosa, bueno, voy a poder utilizar esta comunicación guardada. ¿Bien? Para esto lo que se van a utilizar justamente son el do y el if de CCP, que van a permitir usar estos comandos guardados que había definido Dijkstra en algún momento, donde lo que tenemos es una condición booleana, ¿bien? Y un conjunto de sentencias asociados a esa condición booleana. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo sería la sintaxis real, la que vamos a utilizar básicamente en la materia para esta comunicación guardada. Bueno, acá lo que vemos justamente es cuál es la sintaxis y cómo es el funcionamiento. ¿Bien? Acá lo primero que vamos a ver es cómo es el formato que tiene cada una de las guardas o cada una de las alternativas que vamos a poder utilizar en estos if o do. ¿Bien? Cada una de estas alternativas tiene tres componentes. Una condición booleana, que en este caso es B, que puede no existir y en ese caso se considera true. Una sentencia de comunicación, C, bien. En este caso, en forma genérica, puede ser tanto envío como recepción, en la práctica únicamente recepción. Y un tercer elemento que es el conjunto de sentencias que se van a ejecutar en caso de que esta sea la alternativa elegida. ¿Bien?
¿Cómo funciona o cómo se evalúan estas guardas? Cada una de estas guardas, cuando se evalúa, va a tener un cierto estado. ¿Bien? El estado puede ser exitoso, o la guarda, digamos, tiene éxito, si la condición booleana es verdadera. Obviamente que esta condición booleana siempre va a hacer referencia a variables locales al proceso, ¿no? La condición booleana es verdadera y la sentencia de comunicación C se puede ejecutar inmediatamente sin producir demora. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo que tengo ahí es una recepción, bueno, el proceso que me tiene que enviar el dato ya hizo el envío, ya está parado para poder enviarme la información. ¿Bien? No es que si yo elijo esta opción voy a tener que quedarme esperando a que el otro proceso llegue hasta el envío, sino que ya está listo. ¿Bien? Entonces, eso, con esas dos condiciones, la condición booleana verdadera y la sentencia de comunicación no produce demora, la guarda esa o esa alternativa es exitosa. ¿Bien? El caso contrario, el opuesto, es que la guarda falla. ¿Bien? Para que falle no importa la sentencia de comunicación, lo único que importa es que la condición booleana es falsa. ¿Qué significa que la sentencia falla? Que en realidad este proceso, el que está haciendo esta comunicación guardada, en este momento no puede atender ese tipo de pedidos, porque no están dadas las condiciones para atender ese pedido. No importa si había o no algún pedido pendiente de ese tipo, no lo puede atender. ¿Bien? No se dan las condiciones. ¿Bien? Por ejemplo, si fuese un buffer, es un consumidor que está pidiendo algo y en realidad el buffer está vacío. No importa si hay un consumidor que pide un elemento, si el buffer está vacío, ese pedido no puede ser atendido. ¿Bien? Eso significa que falla. ¿Bien? Si la condición booleana es falsa, listo. Esa guarda falla, por lo tanto en ese momento no puede ser elegida para ejecutar. Y la tercera opción, el tercer estado en el que puede estar una guarda, es en un estado de bloqueo. ¿Bien? ¿Qué significa eso? El proceso está en condiciones de atender el pedido. La condición booleana es verdadera. ¿Bien? Pero el problema es que no hay ninguna sentencia de comunicación para esta guarda. ¿Bien? Si uno eligiera esta opción para ejecutar, el proceso se quedaría esperando ahí porque no hay ningún, por ejemplo, si eso fuese una recepción, no hay ninguno que haya mandado el mensaje correspondiente a esa sentencia de comunicación. ¿Bien? No se puede ejecutar la comunicación, por más que las condiciones booleanas están dadas para resolver ese problema. ¿Bien? Esa sería la idea del bloqueo. Lo que vamos a ver después, ¿qué hacemos con todo esto? Justamente esas guardas, cada una de esas alternativas que habíamos visto recién, se van a juntar más de una de esas guardas en, por ejemplo, un if o un do. ¿Bien? Obviamente este if o este do tiene que tener al menos dos de estas guardas y no puede tener otra cosa que no sean estas guardas. ¿Bien? No puede tener un else, no puede tener alguna cosa que no se corresponda con una guarda como la que mencionamos recién. ¿Bien? Como dijimos, la condición booleana puede o no estar en caso que en esto se considera true, pero la comunicación, la sentencia de comunicación, esa que veíamos como C, esa sí es obligación que esté. ¿Bien? ¿Cómo ejecuta en este caso este if? Cuando uno llega al if, evalúa todas las guardas, todas las alternativas posibles. ¿Bien? Si hubiese una o más exitosa, o sea que tienen éxito, que se pueden ejecutar en ese momento, o sea, recuerden que para que tenga éxito tenía que ser la condición booleana verdadera, o no estar, obviamente, y la sentencia de comunicación no tenía que producir demora, o sea, se podía ejecutar ya la sentencia de comunicación. Bien. Entonces, si hay uno o más guardas con esa condición, se elige una de esas en forma no determinística, ¿bien? Y de la guarda elegida se ejecuta primero la comunicación, ¿bien? Y después, una vez que la comunicación terminó de hacerse, se ejecuta el conjunto de sentencias correspondientes. ¿Bien? En el ejemplo que vemos arriba, si las dos, por ejemplo, fuesen exitosas las dos guardas, y en forma no determinística se elige la segunda, entonces lo primero que se hace es resolver la comunicación 2, y una vez que se hizo la comunicación 2, se ejecuta el conjunto de sentencias S2. ¿Bien? Lo mismo que antes, vamos al caso mejor, y ahora vamos al peor de los casos. ¿Qué pasaría si todas las guardas fallan? Si todas las guardas fallan, o sea, todas las guardas tienen una condición booleana y en todas la condición booleana es falsa,
se sale del if sin hacer nada. Bien, el proceso no está en condiciones de resolver ninguno de los pedidos, haya o no pedidos pendientes, no los puede resolver, se sale y irá a hacer otra cosa. Bien. Y lo que nos queda es el intermedio. ¿Qué pasa si no hay ninguna guarda exitosa? Bien, no hay ninguna que pueda ser elegida para ejecutarse ya. Pero tampoco todas las guardas fallan. Bien, sino que hay una o más que están en estado de bloqueo. Bien, recuerdan que el estado de bloqueo era que la condición booleana era verdadera, pero no había una comunicación para ejecutar ya. Bien, la sentencia de comunicación que estaba asociada tenía que esperar a que el que tenía que hacer matching con ellos llegue a esa sentencia. Bien, entonces en ese caso lo que hace el proceso es quedarse en el if hasta que alguna de las guardas tenga éxito. Bien, entonces si había uno más que tienen éxito, se elige una en forma no determinística y se ejecuta. Si todas fallan, si todas tienen condición booleana falsa, se sale del if sin hacer nada. En un caso contrario, si no hubiese ninguna con éxito, pero sí uno más que tuviese en bloqueo, nos quedamos esperando en el if hasta que alguna realmente es exitosa y ahí podemos ejecutarla y continuar la ejecución. Bien. En el caso del if, supónganse que en este ejemplo que tenemos acá arriba las dos guardas eran exitosas. No es que se van a ejecutar las dos. Como dije antes, se elegirá una en forma no determinística, se ejecuta esa opción y el if terminó. La otra no se va a ejecutar. Bien. Cuando en vez de un if lo que tenemos es un do, ahí sí vamos a seguir iterando. Bien. Pero no significa que si las dos condiciones de entrada si las dos guardas de entrada eran exitosas, no significa que primero se elige uno y en la siguiente iteración se ejecuta la otra. Bien. Sino que en cada iteración se vuelven a chequear todas las guardas y nuevamente se hace la misma política. Si hay una o más que son exitosas, se elige una. Si no hay ninguna exitosa, pero sí uno o más que están en estado de bloqueo, se espera, en este caso en el do, hasta que alguna sea exitosa, y esa es la que se ejecuta, ¿bien? Y únicamente si todas las guardas fallan, si todas las condiciones booleanas son falsas y todas las alternativas tienen condición booleana, ese es el único momento en que se sale del do y termina de ejecutarse esa iteración. ¿Bien? Si no, va a continuar iterando lo mismo que antes. En cada iteración, chequea de nuevo todas las guardas y nuevamente hace toda la elección que dijimos recién. Ahora lo que vamos a ver son ejemplos del uso de comunicación guardada y nos vamos a remontar para esto al primer ejemplo que vimos con CCP, que era el del proceso copiar, que representaba básicamente un buffer de tamaño 1 para la comunicación entre dos procesos o este y este. Bien. Lo primero que vamos a hacer es rehacer la misma solución utilizando comunicación guardada. Bien. Fíjense que en este caso el proceso copiar, en vez de estar continuamente haciendo una recepción y luego una sentencia diferente haciendo un envío al proceso este, acá lo que vamos a utilizar es un do con comunicación guardada. Bien. En este caso tenemos una sola alternativa, no es más que eso, por lo tanto en realidad no tendría sentido hacer una comunicación guardada acá, es nada más que para dar el punto inicial para los ejemplos que vienen después. Bien. La única opción que tenemos es recibir un carácter del proceso oeste y una vez que eso se recibió se lo pasa al proceso este, se lo envía al proceso este. Bien. Fíjense que no necesitamos una condición booleana, el buffer es de tamaño 1, pero como acá la única opción que tenemos, la única alternativa en este do con comunicación guardada es únicamente la de recibir algo del proceso oeste. Bien. Como que al recibir un elemento, lo único que hacemos sí o sí enviárselo al otro proceso, o sea, vaciar nuevamente el buffer. Entonces, cada vez que volvemos a iterar en este do, el buffer en sí está vacío. Por lo tanto, podría recibir un elemento. Bien, entonces no tenemos condición booleana. La sentencia de comunicación de la guarda es la recepción, bien, del carácter
que proviene del proceso oeste, y el conjunto de sentencias asociado con esa guarda es el envío que estamos haciendo de ese carácter al proceso este. ¿Bien? Lo que dije antes, no tiene sentido utilizar una comunicación guardada cuando tenemos una única alternativa. ¿Bien? Directamente, la solución que habíamos hecho en el ejemplo primero es mejor, digamos, en ese caso. Lo que sí también volvemos a repetir, tampoco tiene mucho sentido poner un buffer para un solo elemento. Bien, no nos mejora la concurrencia demasiado poner únicamente para un elemento en el medio. Bien, nada más termina siendo un puente que es una comunicación más, no tiene sentido. Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es, vamos a tratar de agrandar este buffer. En principio vamos a hacer un buffer de tamaño 2. Bien, ¿qué quiere decir esto? El proceso oeste, el productor, de alguna manera, puede llegar a generar hasta 2 elementos seguidos sin que el consumidor, el proceso oeste en este caso, haya tomado ninguno. Bien. Vamos a hacer esta solución obviamente con comunicación guardada. ¿Por qué? Porque acá se dan distintos casos. Una cosa es cuando el buffer está vacío, no tiene ningún elemento. Bien. Ahí el único que puede, el único mensaje que se puede procesar es el de recibir del proceso oeste un nuevo elemento. Otro caso totalmente contrario es cuando el buffer está totalmente lleno, tiene los dos elementos. En ese caso, el único mensaje que se puede atender, que se puede resolver, es el de enviar uno de los caracteres al proceso este. Pero no se podría recibir otro hasta que no haya un huequito, uno de los dos elementos que están en el buffer se haya enviado hacia el otro lado. Bien. Pero también se puede dar que ambas operaciones puedan resolverse. Bien. ¿Por qué? Porque hay un solo elemento. Y en ese caso entonces podemos recibir un elemento nuevo y así se completaría el buffer. O podemos enviar el único elemento que tenemos al otro proceso y en ese caso quedaría vacío. Bien. Entonces se pueden dar las tres posibilidades. Entonces ahí sí o sí necesitamos esa comunicación guardada. Bien. En este caso no habría otra manera de resolverlo. Bien. Entonces ahí lo que hacemos es, lo primero que hacemos obviamente es recibir un elemento del proceso oeste. Entonces a partir de ese momento nosotros decimos, en este caso yo ya tengo un elemento que lo dejo en la variable C1. A partir de ese momento comenzamos el do guardado, con comunicación guardada. Bien. Ya tenemos un elemento. ¿Qué es lo que podemos hacer? O podemos recibir otro elemento del proceso oeste, dejando el buffer lleno, o podemos enviar ese único elemento que tenemos al proceso este. Bien. Cuando nosotros entremos a este do, a evaluar las dos posibles alternativas, a ver cuál elegimos, siempre va a darse la circunstancia de que hay un único elemento en el buffer. Bien. Si estuviese vacío, no tendríamos que elegir nada. Lo único que podemos hacer es recibir algo del proceso oeste. Si estuviese lleno, lo único que podemos hacer es enviar algo al proceso este. Bien. Entonces, el único caso en que realmente tiene sentido utilizar esta comunicación guardada, en este caso, es cuando hay un único elemento. Bien. Entonces, por eso que no chequeamos ninguna condición. Si tenemos que evaluar las alternativas, bien, es porque hay un único elemento en el buffer. Si el buffer se llena, ¿que cuándo sería? Cuando se elige la primera alternativa del do guardado. Ya teníamos uno y se elige la alternativa de recibir un nuevo mensaje del proceso oeste, entonces el buffer se llena. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cuál es el conjunto de sentencias asociados a esa guarda en sí? Como el buffer quedó lleno, ahí sí o sí tenemos que esperar a que el proceso este reciba el primero de los elementos que teníamos. Bien. Una vez que esa comunicación se hizo, el buffer nuevamente quedó con un solo elemento. Lo único que hacemos es transportar el segundo elemento a la primera posición, así es el próximo elemento que sea enviado al otro proceso. Bien. Pero como dije, nuevamente el buffer quedó con un solo elemento y ahí es que vuelve a iterar y a elegir entre las dos guardas que tiene. Bien. ¿Cuál era la otra opción? Que
habiendo un elemento, la alternativa que ganó, que se va a ejecutar, es la de enviar ese único elemento que tenemos al proceso este. Bien. O sea, elegimos, o se elige, mejor dicho, la segunda alternativa. ¿Qué pasa en ese caso? El buffer queda vacío. Entonces, el conjunto de sentencias asociados a esa guarda, lo que dice es, bueno, si el buffer quedó vacío, lo único que me queda por hacer es recibir un nuevo dato del proceso oeste. ¿Bien? Que es lo que estamos haciendo justamente ahí después de la flecha. ¿Bien? Entonces, nuevamente, cuando esa alternativa termina toda su ejecución, en este buffer nos quedó nuevamente un único elemento. ¿Bien? Preparado justamente para una nueva iteración, teniendo las dos posibles opciones: recibir un nuevo elemento o enviar el único que tenemos. ¿Bien? Entonces, de esta manera estamos armando un buffer de tamaño 2. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer realmente es extender este buffer para utilizar un buffer más grande, con un cierto límite, pero más grande, que realmente nos sirva para la función que nosotros queremos, que es poner un proceso intermedio para que el proceso productor y el consumidor no tengan que sincronizarse continuamente, sino que puedan cada uno seguir trabajando a su ritmo. Bien. En este caso lo que vamos a hacer es seguir con los procesos oeste y este. Ahora en el ejemplo que vamos a implementar, el buffer que vamos a tener tiene lugar para 80 caracteres. O sea, el productor, el proceso oeste, que es el que le mandaba datos a este proceso copiar, va a poder mandar hasta 80 caracteres sin que el proceso este tome alguno de esos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, obviamente vamos a definir un buffer con ese tamaño. Bien. Vamos a tener dos punteros que me van a indicar cuál es la primera posición donde tengo que dejar un elemento y cuál es la primera posición donde tengo que sacar un elemento para dárselo al proceso este. Bien, esto es obviamente porque este buffer se va a manejar de una forma circular. El primer elemento que se deja en el buffer es el primero que tiene que ser consumido, tomado por el proceso este en este caso. Bien. Y a su vez vamos a tener una cuarta variable o una tercera variable entera, que lo que tiene es la cantidad actual de caracteres válidos dentro de ese buffer. Bien. Esas son las variables que vamos a tener para poder implementar el buffer que necesitamos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a implementar el procesamiento en sí que tenemos que hacer, que es darle la posibilidad a este proceso o bien de recibir un nuevo elemento y agregarlo en el buffer, o bien enviarle un elemento del buffer al otro proceso, al este. Bien. Bueno, en este caso, obviamente acá también vamos a necesitar comunicación guardada, pero acá, a diferencia del caso anterior, sí vamos a necesitar poner la condición booleana como parte de la guarda. ¿Por qué? Yo no puedo recibir del proceso oeste un nuevo elemento si el buffer está lleno. Bien. Únicamente puedo recibirlo si hay al menos un lugar libre. Bien, entonces, fíjense que ahí la guarda para ese caso está compuesto por una condición booleana que nos indica que la cantidad sea menor a 80, bien, o sea, hay al menos un lugar libre, y por la sentencia de comunicación de recibir del proceso oeste un nuevo elemento, bien, que automáticamente lo pondríamos de acuerdo a cómo apunta la variable correspondiente que me indica dónde dejar el nuevo elemento. Bien. Esa es una de las guardas. ¿Cuál es la otra guarda? La que me permite enviar algo al proceso este. Bien. Pero para eso necesito también una condición, que el buffer no esté vacío. Entonces, la condición booleana es cantidad mayor que 0. Bien. O sea, si no está vacío. Y la la sentencia de comunicación es el envío al proceso este del primer elemento que está en lo que sería ese buffer. Bien. En lo que sería esta cola circular. Esas son las dos posibles alternativas. La mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, cualquiera de las dos puede ser válida, dependiendo de qué mensaje se puede atender inmediatamente o cuál no. Y en dos casos particulares, una sola de las guardas puede ser elegible en algún momento, que es cuando está lleno o cuando está totalmente vacío. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hacemos como conjunto de sentencias asociados a la guarda para cuando, mejor dicho, recibimos un nuevo carácter? Incrementamos la cantidad en una porque ahora hay un nuevo elemento. Bien, ya el elemento lo habíamos recibido como
como parte de la guarda en la sentencia de comunicación donde recibe del proceso oeste, ¿no? Entonces ya lo recibimos, incrementamos cantidad en 1 porque hay un nuevo elemento y modificamos el índice que nos indica dónde tenemos que dejar el siguiente elemento que sea recibido. Bien, por eso lo del mod 80 para cuando llegamos al extremo volver nuevamente a la posición 0. ¿Cuál es el conjunto de sentencias asociados a la guarda donde se envía un dato al otro proceso? Obviamente lo primero que se hace cuando se elige esta opción es ejecutar la comunicación o realizar la comunicación, que es parte de la guarda. Pero una vez que esa comunicación se hizo, se envió el primer carácter al otro proceso, lo que tenemos que hacer es decrementar la cantidad porque ahora hay un elemento menos en el buffer y modificar el puntero que nos indica cuál es el primer elemento a ser enviado. Nuevamente con el modo 80 como para volver a 0 cuando llegamos al extremo. Bien. Entonces, de esta manera que estamos viendo acá, yo estaría armando un buffer que realmente me va a servir, en este caso particular, con un almacenamiento posible de hasta 80 caracteres. Bien. Esto que nosotros implementamos acá es lo que en pasaje de mensaje asincrónico ya nos lo da directamente en forma implícita el mismo canal. Bien. El canal ya nos armaba esta cola de mensajes pendientes. Recuerden que cuando hablamos de la parte conceptual de pasaje-mensaje sincrónico, bien, no de CP sino lo previo, bueno, decíamos que si queríamos simular ese buffer implícito que se hacía en los canales de pasaje-mensaje asincrónico, lo que teníamos que hacer es poner justamente un proceso intermedio que haga de buffer. Bien. En este caso estaríamos limitándolo. En el caso de pasajes asincrónicos sería obviamente ilimitado en teoría, ¿no? Acá lo que vamos a ver es otro ejemplo en el cual tenemos un proceso que nos va a permitir o nos va a servir para administrar el uso de un recurso compartido o de un conjunto de recursos compartidos. Bien, también son ejercicios que ya hemos visto con otras herramientas. Bien. En este caso vamos a tener la necesidad, en este caso sí o sí, de utilizar los ports en la sentencia de comunicación. ¿Por qué? Porque acá tenemos más de un mensaje diferente que puede ser enviado desde el cliente hacia lo que sería el servidor, en este caso el proceso alocador. Bien. Y no siempre ese mensaje puede ser atendido inmediatamente o en cualquier momento. Bien. Uno de los mensajes puede ser atendido en cualquier momento y el otro no, va a depender de alguna condición. Entonces voy a necesitar sí o sí ese port que me identifique cuál es el tipo de pedido que sí puedo atender en ese momento. Bien. Vamos a ver en este caso las variables que vamos a tener en este proceso intermedio, este administrador, este alocador. Vamos a tener la cantidad de recursos disponibles, un set, un llamado unidades, donde vamos a tener los identificadores de esos recursos que están disponibles. Bien. Vamos a tener otras variables auxiliares que nos van a permitir recibir los mensajes y actuar en base a eso. Bien. Supongamos que estos recursos compartidos que estamos administrando son impresoras que van a ser usadas por los distintos clientes. Bien. ¿Qué es lo que va a poder atender o qué pedidos puede recibir y atender este proceso alocador? Bien. Hay dos opciones. O bien recibe un pedido de un cliente que le está solicitando el uso de un recurso compartido, o bien recibe el pedido de un cliente que le está diciendo que libera uno de esos recursos compartidos. Bien. Lo mismo que antes, no sabemos en qué orden van a ser los llamados, no sabemos si siempre vamos a poder atender el pedido que recibimos o no. Ya dijimos que el primero, el de solicitar usar un recurso, va a depender si hay recursos libres o no. Bien. Entonces necesitamos esa comunicación guardada que tiene esas dos alternativas. Bien. Para poder atender realmente un pedido de un cliente que solicite usar un recurso compartido, necesitamos que haya al menos un recurso disponible. Entonces, esa guarda
en particular va a tener una condición booleana que es justamente que disponible sea mayor que 0. Entonces, si hay recurso disponible y hay un pedido de cualquiera de los clientes, por eso estamos usando el comodín, ¿bien? Con el port en particular de solicitar el uso de un recurso compartido, ¿bien? De adquirir un recurso compartido, ¿bien? Entonces, si tenemos esas dos, si se da la condición booleana y se da que hay un pedido pendiente, entonces esa alternativa se va a volver elegible. ¿Qué hacemos en ese caso si es elegida finalmente? Lo primero que se hace obviamente es resolver la comunicación, ¿bien? Se hace realmente la recepción del mensaje y se pone el mensaje en la variable índice. Y una vez que esa comunicación terminó, se pasa a ejecutar el conjunto de sentencias asociadas. ¿Cuáles son? Bueno, como ya recibí ese nuevo pedido de adquirir un recurso, voy a tener un recurso compartido disponible menos, bien, por eso decremento la cantidad. Saco uno de esos recursos de lo que era el conjunto, el identificador, digamos, de la impresora, y al cliente en particular que me hizo el pedido, que justamente su identificador es el que me pasó como parámetro, como mensaje, bien, a ese cliente en particular le respondo cuál es el identificador de la unidad que saqué y que tiene que usar, o sea, qué impresora tiene que usar en particular. Y ahí terminó esa iteración. Después nuevamente volverá otra vez al do y nuevamente chequeará las dos condiciones booleanas. Booleanas no, perdón, las dos guardas completas. ¿Bien? ¿Cuál es la segunda alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? La otra guarda que podemos usar. Que cualquier cliente esté liberando una de esas impresoras o esos recursos compartidos. Vuelvo a usar el comodín. En este caso no necesito condición booleana, pues no tengo nada que chequear. Si alguien me lo está devolviendo es porque tenía la impresora. No tengo que estar controlando porque no tengo lugar ni nada por el estilo. ¿Bien? Entonces, sí o sí, la condición en ese caso se va a considerar true. Sí o sí por recibir en cualquier momento un mensaje de liberación y lo puedo procesar. ¿Bien? Entonces, si recibo de cualquier cliente, nuevamente con el comodín, con el port de liberar el recurso compartido, ¿bien? Y como parámetro me va a estar indicando, en este caso, el identificador del cliente que no me serviría en este caso, y el identificador de la unidad que se está devolviendo, ¿bien? Entonces, en ese caso lo que hago es incrementar, después de terminar la comunicación, incremento la cantidad de recursos disponibles porque hay uno más, e inserto ese ID de unidad que me acaban de mandar, lo inserto en el set, en el conjunto, para que pueda ser dado a otro proceso que lo solicite. ¿Bien? Y así nos vamos a quedar iterando nuevamente, chequeando las dos guardas a ver si alguna de las dos se puede atender y demás. ¿Bien? Eso es lo que haría en este caso el proceso que va a administrar el uso de esos recursos compartidos. Fíjense que en este caso la solución, bueno, como mencionamos antes, va a utilizar múltiples ports para identificar cada uno de los tipos de mensajes que está enviando el cliente. Vamos a tener por un lado una de las alternativas del do va a atender el requerimiento de que quiere utilizar un recurso compartido, que en ese caso, si no hubiese uno disponible, el mensaje no es recibido, ¿bien? Entonces no se va a recibir hasta que no pueda realmente atenderse el pedido. Bien, entonces no tenemos que estar guardándolos en una cola explícita ni nada por el estilo. Bien, están en el mensaje. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el cliente, una vez que hace este pedido, hasta que el proceso alocador no le contesta de que puede utilizar tal recurso, no puede hacer nada. Entonces sí o sí se tiene que quedar bloqueado esperando la respuesta de el alocador. Bien, entonces no necesitamos poner, digamos, una especie de buffer en el medio. Por el otro lado, por el otro brazo del do, la otra alternativa es la de justamente liberar los recursos. Entonces hasta ahora ya vimos ejemplos con patrones de interacción tipo productor-consumidor, que era al fin y al cabo los procesos esos copiar que vimos, bien, los de los buffer. Vimos también
los que siguen el patrón cliente-servidor, que sería justamente el que vimos recién del alocador para los recursos compartidos. Y ahora vemos uno para el patrón de interacción de pares que interactúan, que es el intercambio de valores. Bien. En este caso, lo que tenemos es dos procesos donde cada uno tiene un cierto valor, y lo que tienen que hacer ambos procesos es intercambiar el valor para quedarse con el valor que tenía el otro también. Bien. Recibir también el valor del otro. Bien. Esa sería la idea. Podemos tener una solución, bien, en la cual no utilice la comunicación guardada, bien, y uno lo que dice es, se ponen de acuerdo los dos procesos para que uno de los procesos haga primero el envío y después la recepción, mientras que el otro lo haga en forma invertida. Bien. Eso nos obliga a haber coordinado esta política previamente de hacer el intercambio en sí. Bien, en este caso son dos procesos nada más, pero ¿qué pasaría si fuesen más procesos y yo en un momento no sé con quién tengo que hacer el intercambio en cada momento? Bien, entonces podemos también utilizar la comunicación guardada. Bien. En este caso, ¿cuáles son las dos alternativas que tiene, por ejemplo, el proceso 1? O puede primero recibir un mensaje del otro proceso, bien, o puede primero enviar su mensaje al otro proceso, su valor. Bien, son las dos opciones. Esas son las alternativas, las guardas, no tienen condición booleana obviamente, y la sentencia que tienen asociado a esa guarda es justamente hacer lo que falta. En la alternativa, en la opción 1, que era enviar el dato que él tiene al otro proceso, entonces como conjunto de sentencias es recibir el valor del otro. En la alternativa donde la guarda era esperar hasta poder recibir un valor del otro proceso, el conjunto de sentencias asociado es enviar al otro proceso el valor propio. Bien. Entonces, de esa manera, los dos procesos pueden ser iguales, lo único que hacen es nombrar al otro proceso, bien, pero son simétricos, bien. Ambos procesos ejecutan el mismo conjunto de sentencias, como dije, nada más, lo único que cambia es con qué proceso hace la comunicación. Bien. Entonces, de esta manera, no necesito estar coordinando a ver quién soy yo, en qué momento hago, quién hace primero el envío, quién hace la recepción. En algún momento van a coincidir las guardas de los dos y uno va a aceptar hacer la recepción y el otro va a aceptar hacer el envío y se va a establecer la comunicación. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de la criba de Eratóstenes para generar números primos. Bien, vamos a suponer que tenemos que generar todos los números primos que hay entre 2 y n. Bien. Comenzamos con el primer primo, que es el 2. Recorremos toda la lista borrando aquellos múltiplos de 2. Bien, los múltiplos de ese número. Bien. Nos van a quedar obviamente el 2 más todos los números impares que le siguen a él. Bien. ¿Cuál es el siguiente número primo? El primero de los impares que teníamos ahí, que no habíamos borrado, que es el 3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Del 3 hacia adelante vamos a borrar todos aquellos números múltiplos de 3. El siguiente número que nos va a quedar es el 5. Borramos de ahí en adelante todos los múltiplos de 5. Y así sucesivamente hasta que llegamos a terminar hasta el último elemento que tengamos en esa lista. Bien. Con eso hemos generado todos los números primos que están en el rango de 2 a n. Bien. Entonces la criba, esta la criba Eratóstenes, la criba lo que va a hacer es capturar, quedarse con los números primos y dejar caer todos aquellos múltiplos de los números primos. Bien. La idea es cómo vamos a paralelizar esto. Bien. ¿Cómo podemos hacer esto en forma paralela? Entonces, ¿cuál sería la idea? Utilizar un pipe de procesos filtros, donde en cada una de esas etapas lo que va haciendo es encargarse de un número primo en particular, filtrar todos los elementos que le van llegando
y dejar continuar, dejar seguir, solo aquellos que no son múltiplos de ese elemento que él tiene como número primo propio. ¿Bien? Acá vamos a mostrar otro ejemplo de cómo implementaríamos la criba de Eratóstenes para generar un conjunto de números primos. ¿Bien? Vamos a suponer que necesitamos L números primos, donde vamos a tener L procesos, que cada uno de esos procesos se va a quedar con un número primo. ¿Bien? El proceso 1 con el primer número primo, que sería el 2, el proceso 2 con el segundo número primo, que sería el 3, el tercero con el tercer número primo, que sería el 5, y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de este algoritmo? De este algoritmo es, cada proceso lo que hace es el primer elemento que recibe, bien, que sería del 2 en adelante, se lo queda como número primo propio de ese proceso y le pasa al siguiente proceso todos aquellos elementos que le llegaron y no son múltiplos de el número primo que él tiene. Bien, entonces, ¿cómo sería en este caso? El primer proceso va a recibir todos los números, o en realidad en este caso los va a ir generando él, digamos, recibiría los números del 2 en adelante, bien, todos los números enteros. El primer número que se quedaría él como número primo propio es el 2, y entonces todos los otros números enteros que recibe a partir del 2 se los envía al siguiente proceso a aquellos que no sean múltiplos de 2. Bien, le envía el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace el segundo proceso? Va a recibir del primer proceso todos aquellos números enteros, a partir del 3, que son impares. El primero que recibe, que es el 3, se lo queda como número primo propio, es el que él va a tener. De todos los impares entonces que recibió, le va a reenviar o enviar al siguiente, al proceso tercero, le va a enviar aquellos que no son múltiplos de 3. Por ejemplo, va a recibir el 3, que se lo queda a él. Va a recibir el 5, va a recibir el 7, esos dos se los va a enviar al siguiente proceso. Cuando recibe el 9, como es múltiplo de 3, no lo envía, se lo queda. ¿Bien? Después va a recibir el 11, se lo queda no, lo borra, digamos. Después va a recibir el 11, como no es múltiplo de 3, sí se lo va a enviar al siguiente proceso. Ese siguiente proceso, el 3 en este caso, primer número que recibe es el 5. Va a recibir todos aquellos valores que no son ni múltiplos de 2 ni múltiplos de 3. Bien, entonces va a recibir el 5, que es el que se va a quedar como número primo propio. Bien, para él. Después va a recibir el 7, a ese sí se lo va a pasar al siguiente proceso. Bien. Va a recibir el 11, como no es múltiplo de 5, se lo va a enviar al siguiente. Bien. Va a recibir el 13, se lo va a enviar. Y así sucesivamente, enviándole todos aquellos elementos que le llegan, que no son ni múltiplo de 2, porque ya lo filtró el primer proceso, ni múltiplo de 3, porque lo filtró el segundo, ni múltiplo de 5, porque lo filtró el tercero. Y así continúan con todos los números que vayamos necesitando. Eso es lo que vamos a implementar justamente con CCP o con pasaje-mensaje sincrónico, con la sintaxis de CCP. Justamente ahí vemos en el código que tenemos separado por un lado el primer proceso, que en realidad no va a recibir datos de nadie, sino que él es el que va a generar los números impares que le tiene que ir pasando al segundo proceso, y luego tenemos separado el resto de los otros procesos a partir del 2 en adelante. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacía entonces el primer proceso? Como dijimos, se queda como en P, se queda con el valor 2, que sería el primo propio con el que se va a quedar él. ¿Bien? El proceso primero, ¿bien? Es el número que él va a tener como resultado final. ¿Bien? Y luego va a pasarle al siguiente proceso, en este caso a criba 2, le va a pasar todos aquellos números que son impares. ¿Bien? En el for que tenemos abajo, justamente le va a pasar los números de 3 a n, supongamos que n es un número que va a ser mucho mayor o va a ser en sí el número primo, el primo que está en la posición L, digamos, ¿bien? El elésimo primo. ¿Bien? Entonces va a enviarle todos aquellos números de 3 en adelante hasta ese número que dije recién y de a 2 en 2. ¿Bien? Va a enviar el 3, el 5. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen los otros procesos?
los otros procesos lo que van a hacer es justamente recibir del proceso anterior, recibir de criba en la posición i-1, el primer elemento, que ese va a ser lo va a guardar en P porque es el valor que él se queda como resultado, ¿bien? Y luego lo que hace es continuamente recibir del proceso anterior un nuevo elemento, y una vez que recibió ese nuevo elemento, lo que hace es, se fija, si no es múltiplo del primo que él se quedó, de P, entonces se lo envía al siguiente proceso. Bien. Esto obviamente lo deberían hacer todos salvo el último, el proceso L, que no debería enviárselos a nadie, ¿no? Pero bueno, acá estamos poniéndolo como que es un valor infinito. Ahora lo que vamos a hacer es ver otro ejemplo para resolver o para ordenar un arreglo de n elementos, suponiendo que n es par y que el orden que hay que respetar es de menor a mayor. Bien. Obviamente, originalmente el vector va a tener n valores desordenados. Ese vector está dividido en dos partes. Vamos a tener dos procesos. Cada uno de los procesos P1 y P2 tiene una parte de ese vector, o sea, medio vector. Bien. Cada uno tiene n sobre dos elementos que obviamente de entrada están todos desordenados. Bien. Supongamos que en este caso a la mitad que tiene el proceso P1 se lo vamos a llamar A1, la mitad que tiene el proceso P2 lo vamos a llamar A2. Bien. Lo primero que hace cada uno de los dos procesos es ordenar el vector que ellos tienen. Bien. El proceso P1 ordena el vector A1, el proceso P2 ordena el vector A2. Entonces cada uno, los datos que tienen los van a tener ordenados. Bien. A su mitad la van a tener ordenada. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, que cada uno tenga su mitad ordenada no significa que el vector completo esté ordenado. ¿Bien? Porque cuando dividieron inicialmente el vector, podría ser que estuviesen ahí desordenados y que los elementos, algún elemento más chico estuviese en la parte más de los más grandes, digamos, en la última parte del vector y al revés. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos dos procesos? Podría haber elementos en el proceso 1 que corresponden estar en el proceso 2 y viceversa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que iterar estos procesos de manera que si el elemento mayor en A1, o sea, el mayor elemento que está en el proceso 1, es más grande que el elemento más chico de A2, o sea, del elemento menor en el proceso 2, entonces se los tienen que intercambiar. El más grande de A1 tiene que ir al proceso P2 y el más chico de P2 tiene que ir al proceso P1. Bien. Una vez que los procesos tienen este nuevo valor, lo que tienen que hacer es insertarlo en su vector en el lugar que corresponda. Bien. Cuando terminan de hacer esto, vuelven a chequear, bien, a ver si el elemento mayor del proceso P1 es mayor nuevamente que el elemento más chico del proceso P2, nuevamente vuelven a intercambiar, ubican en la posición del vector que corresponde y demás. ¿Hasta cuándo siguen iterando de esta manera? Hasta que el elemento más grande que está en el proceso P1 es menor que el elemento más chico del proceso P2. A partir de ese momento significa que está todo ordenado, donde el proceso P1 tiene la primera mitad del vector ya ordenado completo y el proceso P2 tiene la mitad más grande de este vector completo ordenado. Acá lo que vemos justamente es cuál sería la solución, la implementación a esto que comentamos recién. ¿Bien? Cada uno de los procesos tiene su propio vector con la mitad de los datos, supongamos que ya están llenos los datos, ¿bien? Ya tiene cada uno sus números, y lo que hacen es ordenar, ¿bien? Lo primero que hacían, dijimos, es ordenar el vector que cada uno de ellos tiene de forma no decreciente, o sea, de menor a mayor. ¿Bien? Una vez que ya tienen ordenado su parte, lo que hacen es intercambiar el valor más grande del proceso 1 con el valor más chico del proceso 2. ¿Bien? Entonces, en este caso, para que se pueda hacer la comunicación y no haya deldo, ¿bien? No es necesario tampoco utilizar la comunicación guardada para esta primera comunicación, lo que van a hacer es
el proceso 1 primero envía y después recibe, y el proceso 2 primero recibe y después envía. ¿Bien? Para que se pueda hacer el matching y no haya delta. Entonces, ¿qué es lo que hacía el proceso 1? Le envía su elemento más grande al proceso 2 y se queda esperando que el proceso 2 le envíe en lo que era el elemento más chico de este otro proceso. ¿Bien? A partir de ahí lo que tiene que hacer ahora es ver si se lo tiene que quedar a ese nuevo valor y descartar el que él tenía como mayor, o si ya terminó y quedó todo ordenado. ¿Bien? Entonces, mientras el número que tiene actualmente como mayor, el que le acaba de mandar al otro proceso, siga siendo más grande que el nuevo elemento que recibió, bien, entonces lo que tiene que hacer es justamente hacer el intercambio. Pone ese nuevo elemento en la posición correspondiente dentro del vector, eso haría que automáticamente se descarte ese mayor que ya no le corresponde, bien, y nuevamente se hace el intercambio de los dos valores, bien. Envían el mayor al otro proceso y recibe del otro proceso el que era más chico. Nuevamente compara si tiene que hacer el intercambio realmente, o sea, si tiene que quedarse con ese nuevo valor y descartar el mayor o no, y así hasta que el mayor que a él le queda sea sea menor que el nuevo elemento que le mandó el otro proceso. ¿Bien? Lo mismo hace el proceso P2, bueno, intercambiando la operación y con quién se comunica. ¿Bien? Pero hace la misma idea. Fíjense que en este caso no estamos usando en ningún momento la comunicación guardada. ¿Bien? El do que estamos utilizando ahí es lo mismo que poner un while. ¿Bien? Es el sinónimo del while. No es la comunicación guardada ni nada por el estilo. Esto de no usar la comunicación guardada genera que la solución que logramos es asimétrica. O sea, un proceso primero hace el envío mientras que el otro proceso primero hace la recepción. ¿Bien? Tenemos que programarlos diferentes. ¿Bien? Si no, entraríamos en un deadlock. Se podría tranquilamente implementar una solución simétrica utilizando la comunicación guardada, como vimos en el ejemplo del intercambio de valores. ¿Bien? Pero realmente hay que tener en cuenta que poner o hacer comunicación guardada es mucho más costoso para la implementación que la solución de ponernos de acuerdo a ver quién envía primero y quién recibe primero, teniendo en cuenta que son nada más que dos procesos. ¿Bien? En esta solución que tenemos, que la que habíamos mostrado, en el mejor de los casos, los procesos intercambian una sola vez los valores, hacen un solo intercambio. ¿Bien? ¿Cuál es ese mejor caso? Que ya cada uno tenga la mitad que corresponda. O sea, el proceso 1 va a tener de entrada los n sobre 2 valores más chicos y el proceso 2 va a tener de entrada los n sobre 2 valores más grandes. Más allá de que cada uno de ellos pueda estar desordenado, pero sí o sí ya están bien distribuidos. ¿Bien? Entonces van a hacer un único intercambio donde ambos se van a dar cuenta de que está todo bien, todo ordenado y ya no continúa. ¿Cuál es el peor caso? Que todos los que están en la primera mitad deberían estar en la segunda y que todos los que están en la segunda deberían estar en la primera. ¿Bien? De eso que implica que vamos a tener que hacer n sobre 2 intercambios para justamente intercambiar cada uno de los elementos de la primera mitad para que vayan a la segunda y viceversa, más un nuevo intercambio para darnos cuenta al final de que ya todo quedó realmente ordenado. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es una solución basada en esa misma que vimos recién, pero haciéndola en forma más paralela, más concurrente. ¿Bien? Vamos a utilizar más procesos. Vamos a suponer que tenemos B procesos, donde B es menor que la cantidad n, y justamente n es múltiplo de B. ¿Bien? Entonces a todos los procesos le vamos a dar la misma cantidad de elementos de ese vector que hay que ordenar. ¿Bien? Entonces cada proceso va a tener n sobre b valores, bien, de entrada. Lo primero que va a hacer obviamente cada uno de estos procesos es ordenar su porción del vector, ¿bien? Y luego, una vez que ya ordenaron esa porción, van a empezar a intercambiar con los otros procesos, utilizando o aplicando repetidamente el algoritmo que habíamos visto recién de Compare and Exchange, que es el que habíamos visto recién para dos procesos. ¿Bien?
Cada uno de los procesos va a ejecutar una serie de rondas hasta que esté todo ordenado, ¿bien? Donde vamos a tener en las rondas impares, ¿bien? Cada proceso con número impar va a jugar el rol del proceso P1, o sea, le va a tener que enviar su número mayor al proceso siguiente y recibir del proceso siguiente el número menor que él tenía, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en las rondas pares? Cada proceso numerado con un número par va a jugar el rol de P1. Bien, entonces en este caso, supongamos el proceso 5. El proceso 5 en las rondas impares lo que va a hacer es como si fuese el proceso P1. Le envía al 6 su valor mayor y recibe del 6 el menor de él. Mientras que en la ronda par lo que va a hacer es, va a recibir del 4 el valor más grande y enviarle él al 4 su valor más chico. ¿Bien? Eso es lo que haría en cada una de las rondas. ¿Bien? Las rondas van a terminar cuando todo haya quedado ordenado. ¿Bien? Y cada ronda en particular, entre un par de procesos, X e Y, ¿bien? Contiguos obviamente, va a terminar cuando entre ellos dos no hay más elementos para intercambiarse. ¿Bien? No significa porque terminó una ronda que entre procesos 5 y 6 no haya más para intercambiar, no significa que esté todo ordenado. Significa que hasta ese punto, entre el 5 y el 6 sí quedó ordenado. Pero podría ser que en una siguiente vuelta el 5 recibe un valor mucho más grande que venía del 4. ¿Bien? Y entonces cuando tiene que nuevamente una nueva ronda donde tiene que intercambiar el 5 con el 6, se va a dar cuenta que tiene que volver a hacer intercambios porque el 4 le estuvo pasando valores que eran mayores de los que tenía el proceso 6. Bien, entonces esto va a generar una serie de rondas hasta que quede todo ordenado, donde cada ronda va a ser como si fuese un algoritmo completo del que habíamos visto recién entre dos procesos. ¿Bien? Y eso va a pasar entre cada par de procesos que se estén ejecutando en ese momento. Acá vemos un ejemplo. En este caso, la cantidad de procesos que tenemos es 4. La cantidad de elementos que hay en total son 4. O sea, cada proceso va a tener un único valor. En este caso, para hacerlo más sencillo para visualizar. ¿Bien? Ahí en la que figura como ronda 0 son los valores originales que cada uno de los procesos tiene. En la ronda 1, bien, que es impar, el proceso 1 hace de P1, el proceso 2 hace de P2, el proceso 3 hace de P1 y el proceso 4 hace de P2. Bien. Entonces el proceso 1 y 2 intercambian sus valores, lo mismo que el 3 y el 4. En la siguiente ronda, la 2, que es la par, los procesos impares harían como el proceso P2 en el ejemplo anterior y los procesos pares harían como P1. Entonces, en este caso P1 debería ser como el P2 y comunicarse con el proceso 0 que no existe. ¿Bien? Por lo tanto, en este caso P1 queda de lado, en esta ronda no va a trabajar. Lo mismo ocurre con P4. ¿Bien? Que él debería comunicarse con el siguiente proceso, con P5 que no existe porque teníamos 4. Entonces en la segunda ronda los únicos que participan son P2 y P3 que van a intercambiar entre ellos sus valores. Bien. En la ronda 3 vuelven a participar todos. Bien. Fíjense que el 1 y el 2 intercambian sus valores, mientras que el 3 y el 4 también lo hacen. Bien. En la siguiente vuelta, nuevamente el 1 y el 4 no van a participar, participan el 2 y el 3 que intercambian sus valores. Bien. Si esto en realidad, como habíamos mencionado antes, no es que hubiese un proceso por cada elemento, sino que cada uno de estos procesos va a tener un bloque de n sobre b elementos, bueno, entonces lo que se van a estar intercambiando siempre son el número más grande de cada porción y no el elemento completo. Obviamente con cada intercambio que se va haciendo entre los distintos procesos se va siempre avanzando hacia la lista totalmente ordenada que necesitamos al final de la ejecución. Bien. Uno de los inconvenientes acá es cómo darse cuenta, cómo detectar la cantidad de rondas que hay que hacer en sí o cuando el vector ha quedado totalmente ordenado.
Bien. Un proceso por sí mismo no puede darse cuenta de cuándo está todo ordenado. A lo sumo podrá darse cuenta comparándose o cuando tiene que hacer los intercambios con sus dos vecinos. Bien. Pero que en una ronda no haya tenido que hacer ningún intercambio no significa que esté todo ordenado. Podría ser que en realidad hay intercambios que se están dando en la otra punta que todavía no le llegaron a él. Bien. Supónganse que está todo ordenado salvo el primer elemento del vector que debería estar en la última posición del vector, pero después el resto está todo ordenado. Bueno, lo más probable es que haya muchos de esos procesos que recién tengan que empezar a hacer intercambios en rondas muy avanzadas. ¿Bien? Entonces no podemos decir que si hay una ronda en la que no hubo intercambio, listo, ya está ordenado. ¿Bien? Una opción es la de usar un proceso coordinador separado, donde en cada ronda, cuando cada proceso termina de hacer una ronda, le indica a este coordinador si tuvo que hacer algún cambio o no en su porción del vector. ¿Bien? Si no hubo cambio en ninguno de los procesos, significa que está todo ordenado, entonces les tendrá que avisar a todos de que no hay que continuar. Si al menos uno de esos, o si al menos un par de procesos tuvieron que hacer cambios en sus porciones, entonces le tendrá que avisar a todos de que tienen que hacer una nueva ronda. Bien, esto lo que genera es que para cada ronda hay 2B mensajes extras o de overhead, digamos. Bien, ¿por qué? Porque cada proceso le tiene que indicar al coordinador si hubo o no cambios y el coordinador después le tendrá que avisar a cada proceso si tiene que continuar o no trabajando. La otra opción es la de decidir ejecutar la suficiente cantidad de rondas para garantizar que hasta en el peor de los casos el vector haya quedado ordenado. Bien, esto va a generar que muchas veces se trabaje de más porque el vector por ahí no estaba tan desordenado. Así hubiese estado de entrada totalmente ordenado, vamos a hacer suficientes rondas de gusto sin que haya ninguna modificación, de la misma manera que si estuviese totalmente desordenado el vector. Bien. Para saber cuánta sería la cantidad de esa total de rondas que hay que hacer para asegurarnos que esté todo bien, que realmente haya quedado ordenado, tendríamos que hacer suficientes rondas para que el elemento, o teniendo en cuenta que si el elemento, por ejemplo, más chico, bien, del vector está ubicado en el último elemento, bien, en la última posición. Por lo tanto, ese elemento tendría que pasar a la otra punta del vector. Bien. En cada ronda que se va haciendo, ese elemento va a ir pasando a un proceso anterior. Bien. Si eran 10 procesos, en la primera ronda va a pasar al 9, en la segunda ronda va a pasar al 8 y así sucesivamente hasta que llega al vector, al primer proceso. Perdón. Bien. Entonces, eso es lo que significa que vamos a tener que hacer B rondas. Bien. Teniendo en cuenta entonces que vamos a necesitar hacer B rondas para asegurarnos de que quedó totalmente ordenado el vector, bien, y suponiendo en este caso el peor de los casos en el cual está totalmente desordenado el vector, en cada ronda, cada proceso tiene que hacer n sobre b más 1 mensajes, bien, hacia el otro proceso con el que interactúa en ese momento, porque justamente lo que tiene que hacer es intercambiar todos sus valores. Bien. Esto lo tiene que hacer cada uno de los procesos en cada ronda. Por lo tanto, vamos a tener B por n sobre b más 1 mensajes en cada ronda. Y si vamos a tener que hacer B rondas, en total la cantidad de mensajes que va a haber es B al cuadrado por n sobre b más 1 mensajes. Bien, o intercambio de mensajes. Bien. Esa es la cantidad de mensajes que vamos a tener, suponiendo que utilizamos una cantidad fija de rondas que sí o sí se tienen que ejecutar.